Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro servicio de acción de gracias, dándole gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus bendiciones. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses, y nos vamos a ubicar en el capítulo número 4, que es el último capítulo de esa carta, y vamos a ver los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y cuando lo encuentre, entonces en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito a que nos pongamos de pie si puede hacerlo, si no, quédese ahí sentadito o sentadita. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Diga usted, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana, honrando la oración que hizo Gustavo, preparando nuestros corazones para recibir palabra de Dios. ¿Ya vio cómo se llama el sermón de esta tarde? Demos gracias al Señor, demos gracias. Y demos gracias al Señor es un sencillo, pero al mismo tiempo un hermoso canto compuesto por un sacerdote católico español llamado Cesáreo Gavarain, espero haber pronunciado bien su nombre, Cesáreo Gavarain. Y es un cántico, este cántico de Demos Gracias al Señor, es un cántico que se ha convertido en un clásico dentro de la música cristiana y que se canta tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. Nosotros lo cantamos así, a lo mejor usted se acuerda de este canto. Nosotros lo cantamos de esta manera, y dice, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Bueno, este cántico es un cántico bien bonito, a mí me encanta, muy sencillito. Este cántico nos llama a nosotros para estar siempre agradecidos con Dios por todas sus bondades, pero también es un reto para nosotros como creyentes, porque fíjese lo que dice el canto: si aún las aves del cielo pueden alabar a Dios por todas sus bondades, entonces ¿por qué nosotros habríamos de quedarnos callados como hijos de Dios? No tiene sentido, ¿no? Si aún las aves pueden alabar al Señor, con mayor razón deberíamos de alabarlo nosotros como hijos de Dios que somos. Y es que el agradecimiento pareciera ser una virtud que ya va desapareciendo con el tiempo, muy probablemente porque Cristo no es el centro de la vida de las personas, sino porque el hombre es el que se ha puesto como centro de la vida, es decir, el hombre es lo más importante. Y dentro del cristianismo, tristemente, esto también ha influido, ha pegado con el mal llamado evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. Y yo sé que seguido hablo de esto, del evangelio de la prosperidad, pero es que es importante que ustedes sepan que este es un evangelio que es muy atractivo, pero así como es atractivo, es falso, es demoníaco, es totalmente antibíblico, no tiene nada que ver con palabra de Dios, aunque ellos anuncien que se están refiriendo a Dios. Entonces es un evangelio falso. En ese evangelio falso ponen al hombre como el centro de todas las cosas, como el merecedor de todos los favores de Dios. El hombre es el que merece que Dios le esté dando o le esté haciendo, le esté llenando de bendiciones, tan solo porque ellos han pactado, entre comillas, con Dios. Entonces, como ellos han pactado con Dios, que el pacto en términos del evangelio de la prosperidad significa soltar dinero, eso no es otra cosa. Pactar con Dios es, si yo te doy esto, entonces tú me das lo otro.
Entonces creen que tienen el derecho de que Dios ahora, como ellos hicieron ese pacto, ahora Dios está comprometido a cumplirles lo que ellos desean. Eso es falso, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Déjeme decirle algo bien interesante y bien importante, y espero que no le haga mucho ruido porque lo voy a decir con mucho cuidado, pero déjeme le digo algo. Dios no está comprometido con usted ni conmigo, Dios está comprometido con su palabra, que es diferente. Dios está comprometido con su palabra. Lo que Él dice en su palabra, lo cumple. Eso sí, es cabal. Pero de ahí en fuera, no, uno no puede decir que yo pacté con Dios y ahora Dios tiene que hacer las cosas que yo le he pedido. Porque entonces ya no fue la gracia de Dios la que concede los favores, sino el supuesto poder que existe en las palabras de estas personas que se paran con una arrogancia tremenda para decir, yo declaro, yo decreto que Dios hace esto en mi vida. Ellos piensan que lo están haciendo en favor de la fe, o con el sustento o soporte de la fe, pero la verdad es que le están dando órdenes a Dios, porque eso es lo que significa declarar o decretar. Pero la cosa es que aún entre aquellos que no creemos en el falso evangelio de la prosperidad, hay muchos que también han perdido esa virtud de ser agradecidos con Dios. Y tristemente, cuando alguien pierde esa virtud de ser agradecidos con Dios y ser agradecidos con las personas, dos cosas bien importantes: ser agradecidos con Dios y ser agradecidos con las personas. Cuando alguien ha perdido esa virtud, es porque se ha vuelto un egoísta. Se ha vuelto un arrogante que también cree que todas las cosas se las merece, que usted tiene la obligación de darme o de hacerme favores. ¿Por qué? Bueno, porque se ha perdido esa capacidad de poder decir gracias. Un corazón humilde, por el contrario, es un corazón agradecido. Un corazón agradecido es porque es un corazón humilde. Un corazón que es agradecido mantiene esa actitud de agradecimiento sin importar lo que esté pasando en su vida. Así lo más tenso, así lo más difícil, así lo más duro, así lo más peligroso, sigue manteniendo una actitud de agradecimiento a Dios. Y el apóstol Pablo es un muy buen ejemplo de un siervo con un corazón lleno de agradecimiento al Señor. Y siempre recuerde, porque usted sabe que a mí me gusta ubicarlo en el contexto de lo que está pasando en las cartas para que podamos entender mejor el mensaje del apóstol Pablo y no sacar versículos de su contexto para decir lo que yo quiera decir. Entonces, cuando usted vea o lea la carta que escribe el apóstol San Pablo a los filipenses, tenga presente esto. Cuando Pablo le escribe, más o menos por el año 60 de nuestra era, Pablo está en un arresto en Roma, está encarcelado en Roma. Y cuando él está en ese encarcelamiento, no solamente escribe la carta a los filipenses, sino que también escribe la carta a los efesios, escribe la carta a los colosenses y escribe la carta a su buen amigo Filemón. Entonces él, estando en ese encarcelamiento, no quiere que la iglesia en Filipos, que es a lo que le está escribiendo a los filipenses, no quiere que la iglesia ya esté triste. Él no quiere que se caiga el ánimo de todos ellos porque, bueno, pues ahora su líder está en la cárcel. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer del ministerio? Ya este ministerio no va a funcionar. Pablo les escribe para animarlos y les empieza a hablar sobre el gozo. Y el gozo siempre va acompañado del contentamiento y el contentamiento siempre va acompañado del agradecimiento. Siempre es así. Gozo, contentamiento y agradecimiento son tres virtudes que van de las manos y que no se pueden separar. Mire cómo les dice él a ellos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el versículo número 6. Repito, este es un llamado que hace el apóstol San Pablo a la iglesia estando en un encarcelamiento en Roma. Y por si usted nunca no lo sabe,
la palabra afanoso, por nada estáis afanoso, esa palabra significa preocuparse, significa estresarse, significa estar angustiados. El apóstol San Pablo les está diciendo, por nada se estresen, no se estresen. El estrés es el gran problema del mundo moderno. Vaya al doctor y ¿qué es lo que le va a decir? Cuando usted tiene un mal que no le pueden encontrar, es que usted está con un tremendo estrés. Es el tremendo mal del mundo moderno, pero realmente ha existido siempre. Entonces Pablo les está diciendo, por nada estén estresados, por nada estén angustiados, por nada estén desesperados, no estén afanosos, no deben de tener temor de absolutamente nada, porque Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Entonces Pablo les dice, oren al Señor. Sean conocidas, eso es lo que dice, sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. Ahora, las oraciones que los filipenses hacían a Dios son del tipo de las oraciones que nosotros hoy en día tenemos que hacer también a Dios. Porque nuestras oraciones reflejan cómo está nuestro corazón. ¿Sabía usted eso? Nuestras oraciones reflejan cómo está nuestro corazón y reflejan las necesidades que nosotros tenemos. Ahora, Él ya sabe, déjeme le informo esto. Él ya sabe cómo está nuestro corazón y cuáles son nuestras necesidades. ¿Sí sabía eso? Dios ya lo sabe, antes de que nosotros se lo digamos, Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué orar si Dios ya lo sabe? Es una pregunta bastante interesante. Déjeme le digo, nosotros no oramos para informarle a Dios cómo está nuestra situación. No oramos para eso. Él ya lo sabe. Nosotros oramos para abrir nuestro corazón a Dios. Nosotros oramos para que nosotros nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo y que no tenemos control sobre las cosas y tenemos que buscar al Todopoderoso que sí tiene control. Nosotros oramos para ver la magnitud de nuestro problema, pero al mismo tiempo para ver la grandeza de nuestro Dios. Porque si nuestro problema es grande, usted menciónelo, el problema más grande que usted tenga, Dios es más grande que ese problema. Entonces cuando nosotros oramos, eso es lo que empezamos a tener conciencia, de que tenemos un problema muy grande, pero tenemos un Dios más grande que el problema. De que nosotros no podemos resolver la situación que estamos viviendo, pero tenemos un Dios que todo lo puede y que está al cuidado de mí. ¿Para qué más oramos? Pues entonces oramos para que venga el ánimo y la fortaleza y el gozo a nuestra vida. Para eso estamos orando. Oramos para que nosotros podamos tener la bendición y el privilegio de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Es bien hermoso ver la gloria de Dios. En otras palabras, cuando Dios se glorifica en usted y en mí. Cuando Dios hace algo en favor suyo o en favor de mí. Eso es ver la gloria de Dios. Y es bien claro que es Dios haciéndolo. Porque era algo sobre lo que usted no podía tener control, era algo sobre lo que usted no podía solucionar. Entonces cuando usted ve la situación, usted dice, este fue mi Dios. Este que hizo esto, para mí fue nuestro Dios. Entonces viene el gozo, el ánimo y la fortaleza nuevamente a nuestra alma. Después de orar, después de que usted ha orado, significa que ahora, a partir de ese momento, usted tenía una carga bien pesada, ¿sí o no? Por eso vino a orar. Si no, pues, ¿cuál es el sentido de orar? Pero usted tenía una carga bien pesada, una carga que ya no puede con ella. Entonces, cuando usted viene a orar, lo que hizo es, ¡bum!, quita ese peso, quita esa carga con la que usted no podía y se la da al que sí puede. Entonces se supone que usted, a partir de ese momento, usted debe descansar. Ya debe sentirse aliviado de esa carga. Porque si usted viene con una carga pesada, ora al Señor y se va con la misma carga,
¿cuál es el sentido de la oración? Fue pérdida de tiempo. O sea, cuando usted viene al Señor, por eso la Biblia nos enseña, el apóstol San Pablo escribe que cuando nosotros venimos delante de Dios, creamos que Él está ahí y que es galardonador, es decir, que le da recompensa a aquellos que le buscan. Entonces, cuando usted viene delante de Dios con una carga que ya no puede con ella, se la pone a Él, entonces ahora usted tiene una paz, un descanso espiritual y un reposo en su alma que le permite seguir adelante. Como dije, porque hay cosas sobre las cuales nosotros no podemos tener control, no podemos hacer que sucedan, no está en nosotros hacer que sucedan, pero si no suceden, nos pueden afectar. Entonces nosotros oramos al Señor y por eso buscamos el refugio en Él. En Él que está presente en mi vida. En Él que es mi fortaleza. En Él que es mi paz. Pablo aprendió esta gran verdad que está escribiendo en la carta a los Filipenses. La aprendió por revelación del Espíritu Santo, que es el que le está inspirando para que él escriba esta carta. Pero esta gran verdad que estamos viendo en lo que escribe el apóstol Pablo también fue una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y si fue una enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos, entonces quiere decir que es una gran enseñanza del Señor Jesús para usted y para mí si somos discípulos del Señor. Amén. Si solamente somos de la multitud, como las multitudes que iban a ver a Jesús para escucharlo, pero no eran discípulos, solamente lo escuchaban, pues entonces va a entrar por aquí, va a salir por acá. Pero si usted es un discípulo del Señor, una discípula del Señor, entonces este mensaje es para usted porque Dios le está hablando directamente. ¿Dónde? Bueno, si usted busca, por ejemplo, en el capítulo número 6, que escribe el apóstol San Mateo, en los versículos 9 al 13, usted va a encontrar una de las oraciones más hermosas que existen en toda la Biblia. Y es lo que nosotros llamamos, o la que nosotros conocemos como, ¿qué? El Padre. ¿Cuál es la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos? El Padre Nuestro. Entonces ahí usted lo va a encontrar. Ahí el Señor Jesús les está enseñando a ellos cómo deben de orar. No les está diciendo necesariamente que tienen que repetir esa oración, pero les está diciendo cómo deben de orar. Las cosas que debe de llevar una oración que nosotros levantamos a Dios. Es decir, empezamos con alabanza, empezamos reconociendo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Hacemos las peticiones que nosotros tenemos delante de Él, nuestras peticiones materiales, pero también nuestras peticiones espirituales, y terminamos nuestra oración alabándole nuevamente. Esa es la enseñanza del Padre Nuestro, no nomás que la repita, sino lo que contiene una oración: alabanza, peticiones, alabanza. Amén. Y en las peticiones, no nada más las peticiones materiales, porque para eso somos buenos para pedirle al Señor, pero las peticiones espirituales, que todavía son mucho más importantes que las materiales. Bueno, en esa oración, después de que Él les ha enseñado esa oración del Padre Nuestro, en los siguientes versículos, en los versículos 25 al 34, el Señor Jesús les está diciendo a ellos que ellos no tienen que preocuparse de absolutamente nada. ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Ustedes no se preocupen. Y para que los discípulos que lo están escuchando crean lo que Él está diciendo, para darles confianza de que lo que Él está diciendo es verdad, entonces pone ese ejemplo tan hermoso de las aves del cielo y los lirios del campo, y les dice a ellos, a los discípulos, les está diciendo: si Dios es capaz de dar de comer a las aves que no trabajan, que no hacen nada, y las alimenta cada día, si Dios es capaz de vestir a los lirios del campo, mucho más elegante de lo que vistió aún el rey Salomón, si Dios es capaz de hacer eso con estas cosas que hoy están y mañana ya no están, ¿cuánto más puede hacer por ustedes que son
hijos del rey. Y después les hace un reproche a los discípulos, que ese reproche llega también hasta nuestros días con esos cristianos que todavía, sabiendo esta verdad, dudan cuando el Señor les dice: hombres de poca fe. Se los estoy diciendo yo, es como si dijera el Señor así: se los estoy diciendo yo, y aún así siguen dudando. Y en la palabra de Dios, acuérdese lo que siempre le he dicho: cuando usted la abre, dejó de ser un libro, ahora es Dios hablándole a usted. Y Dios le está diciendo que ponga su confianza absolutamente en Él. ¿Por qué? Porque ahí mismo el Señor Jesús, en Mateo capítulo 6, les dice a sus discípulos: porque si ustedes no creen estas cosas, ¿saben qué? Ustedes son igualitos que los paganos que no creen en mí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo de Jesús y un pagano? Uno que no cree en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces les dice: ustedes deben de hacer la diferencia. Ustedes deben de creer lo que yo les estoy diciendo, porque yo se los estoy diciendo, dice el Señor. O sea, si fuera una recomendación que el pastor Oscar Salinas les está dando a ustedes, bueno, pues si usted quiere tomarla, la toma, o no, ya es cuestión de usted. Pero esto no es una recomendación mía, es el Señor hablando en su palabra. Ya cambia la cosa. Ya no se trata de, bueno, pues si la quiero, la tomo, si la quiero. No. Si usted es un creyente en Cristo, entonces usted toma esta verdad del Señor y la aplica a su vida, para que no nos haga ese mismo reproche que le hizo a aquellos discípulos, diciéndoles: hombres de poca fe. Entonces no hay razón por la cual estarse estresando, angustiando y desesperando al punto de llegar al extremo de llegar a enfermarnos por esa clase de preocupaciones. Porque cuando ese tipo de cosas suceden, entonces es que realmente nosotros no hemos depositado nuestra fe en Dios. Tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, porque Dios no sirve para nada. Porque ese es el mensaje que estamos mandando. Cuando usted hace un lado, cuando usted saca de su programa a Dios para empezar a hacer las cosas a su manera, usted está diciendo: Dios no sirve para nada. Dios es una figura nada más. Pero cuando usted realmente cree en el Dios, como cantábamos hace un momento, el Dios que nos salvó, el Dios que va a estar con nosotros, el Dios que abre las aguas, el Dios que está con nosotros ahí en el horno de fuego. Si usted cree en ese Dios, si usted cree en el último canto que cantamos, sin menospreciar ninguno de los demás, pero realmente a mí me impactó. Porque si yo saco a Dios de mi programa de vida, ya no me quedó nada. No me quedó nada. Entonces yo tengo que hacer las cosas por mi cuenta. Y al hacer las cosas por mi cuenta, lo más seguro es que vaya a tropezar. Entonces, Pablo tiene esta misma idea del Señor Jesucristo. Y por eso le está diciendo lo mismo a los filipenses: no se estresen, por nada estéis afanosos, por nada estéis estresados, por nada estéis angustiados, por nada estéis preocupados. Vuelvan su mirada al Todopoderoso. Eso es lo que les está diciendo. No se fijen que yo estoy en la cárcel, es lo que les está diciendo Pablo. No vean que yo estoy en la cárcel, no vean que esto ya se acabó. Volteen su mirada al Dios Todopoderoso, el que puede hacer las cosas. Y eso es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. No se centren, no se enfoquen en sus problemas. Enfóquense en el Dios Todopoderoso, para que puedan encontrar la paz y el descanso y el gozo a sus almas. De lo contrario, ustedes seguirán luchando con sus propias fuerzas contra eso, y ya está demostrado que ustedes no pueden solucionar. Es absurdo. Pero a veces los cristianos caemos en lo absurdo. Conociendo la verdad de Dios, queremos hacer todavía las cosas a nuestra manera. Mire, si alguien podría estar preocupado de la suerte que le esperaba, era precisamente Pablo. Pablo está en prisión y lo pueden condenar a muerte. Aún y estando él en esa posibilidad de estar angustiado, ¿cómo se sentiría usted si fuera condenado a muerte?
Entonces Pablo, sabiendo que podía ser condenado a muerte, él no está angustiado, él no está estresado, él está confiado en que su Dios algo va a hacer. Entonces Pablo podía haber estado bien angustiado, más que cualquiera de nosotros aquí, pero no estaba para nada angustiado. Si usted ve, por ejemplo, lo que escribe el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice que usted y yo debemos de poner toda nuestra ansiedad. Escuche bien, eso es lo que dice Pedro, que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero no lo creemos. Por eso vivimos estresados, por eso vivimos angustiados, por eso queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Dios nos está hablando en toda su palabra acerca de la confianza que nosotros debemos depositar en Él. Si el pueblo de Dios realmente depositara su confianza en Dios, la iglesia sería una iglesia que caminaría con paz, con gozo, con tranquilidad, que no tendría miedo de los problemas que puedan venir. Nuestras oraciones, mire cómo nos enseña el apóstol Pablo, nuestras oraciones, además de ser con el corazón abierto a Dios, como dije hace un momento, deben ser específicas. Usted no tire tanto rollo. A veces oramos y le tiramos un rollo tremendo al Señor. Si Él ya sabe qué necesitamos, usted no tiene que tratar de convencerlo de nada. Diga lo que siente, diga lo que hay en su corazón, diga lo que necesita. Dígalo abiertamente, dígalo claramente, no para que Dios lo entienda bien, sino para que usted tenga conciencia de lo que realmente necesita y está pidiendo. Pero además de ser específicas, además de ser claras, además de ser con el corazón abierto, dice que tienen que ser con ruego. Y la palabra ruego es lo mismo que decir con súplica. Con súplica. Y la súplica es algo que es insistente, algo que no se detiene, algo que usted está orando hoy y está orando mañana y no se cansa de orar. Usted sabe que nosotros tenemos un hijo que está enfermo y que tiene doble enfermedad porque tiene una enfermedad física que no le pueden sanar. No han encontrado la medicina para sanarlo. Pero aparte tiene una enfermedad del alma porque se ha alejado de Dios. Y nosotros no hemos parado de orar por él. Y seguimos orando. Y el día que nosotros nos cansemos de orar por nuestro hijo significa que lo hemos dejado a su suerte. Y eso no va a ocurrir. Entonces la oración que usted hace tiene que ser una oración con súplica, con ruego. El ruego es contrario a la exigencia. Y la exigencia es lo que enseña lo que ya he dicho, el falso evangelio de la prosperidad. Hay una diferencia entre suplicarle a Dios y exigirle a Dios. Hay una diferencia tremenda entre la arrogancia de uno que declara y la humildad de uno que ruega. Y la pregunta es, ¿a quién cree usted que va a escuchar Dios? ¿Al humilde o al arrogante? ¿Al que ruega o al que exige? ¿A cuál va a escuchar Dios? Pero además del ruego, y es a donde yo quiero llegar porque es el tema del día de hoy, además del ruego, el apóstol Pablo nos enseña que nuestras oraciones deben de ser con acción ¿de qué? De gracias. Con acción de gracias. Y como decía al principio, porque la gratitud es algo que está tristemente desapareciendo aún dentro del mundo cristiano. Nos estamos volviendo egoístas, nos estamos volviendo que creemos ser merecedores de todas las bondades de Dios. Y tristemente hay muchos cristianos que tienen esa actitud. Hay que cambiar esa actitud. Miren lo que dice el versículo número 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña a nosotros por lo menos dos cosas. En primer lugar, déjeme le digo, nosotros tenemos claro, usted debe tener claro que Dios contesta todas las oraciones. Todas
Todas, diga todas. Todas. Ahora, no siempre contesta que sí. A veces dirá que sí, a veces dirá no, a veces dirá luego y a veces dirá sí, pero no como dices tú, sino como quiero yo. Pero va a contestar. Aún si contesta no, contestó, ¿sí o no? Él contestó. Dios contesta todas las oraciones. Pero antes de que Dios conteste su oración, antes de que Dios le diga sí, no, luego o a mi manera, antes de que Dios le diga todo eso, lo primero que Él hace después de que usted ora es lo llena de su paz. Eso es lo que dice el versículo. Dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, antes de decir sí, no, luego o a mi manera, la primera respuesta de Dios a su oración es llenarlo de paz. Porque usted ha venido delante de Él con un corazón angustiado. Y usted no sabe lo que Dios va a hacer, no sabe la respuesta que Dios le va a dar. Dios sí sabe lo que le va a contestar, pero usted todavía no. Pero viene con su corazón angustiado delante de Él, por eso lo buscó, porque estaba angustiado o angustiada. Entonces Dios lo primero que hace es quitarle la angustia. Eso es lo primero. Le va a llenar de su paz. Y cuando Él le llena de su paz, entonces usted estará en la capacidad de aceptar cualquiera de las respuestas que Dios le dé. Aun cuando Dios le diga no, usted lo aceptará porque lo primero que hizo fue, Dios en usted fue poner o llenarlo de su paz. Eso es lo primero, la primera enseñanza que encontramos en este versículo. La segunda enseñanza que encontramos en este versículo es lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Un corazón agradecido es un corazón que tiene paz. Un corazón que tiene paz es producto de que es un corazón agradecido. Las dos cosas van de la mano. Usted sabe que cualquiera que sea la respuesta de Dios, aun cuando Él diga no, es porque Él sabe mejor las cosas que usted y que yo. Amén. Pero usted nunca va a poder aceptar eso si en su corazón no hay agradecimiento y si en su corazón no hay paz. Usted le va a reclamar a Él si Él le dice que no, cuando no hay agradecimiento y cuando no hay paz. Usted le va a reclamar como si usted fuera el merecedor o merecedora de todos los favores de Dios. Pero cuando usted le busca de corazón, con un corazón agradecido, independientemente de cuál sea la respuesta que él le dé, entonces su corazón va a estar en paz y va a aceptar la respuesta de Dios. La paz de Dios es algo, creo que lo decía Gustavo hace un momento, es algo que realmente no podemos expresar con palabras. ¿Cómo podemos describir la paz de Dios en un creyente? Es bien difícil. Por eso Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, no tenemos ni siquiera la capacidad de entender esa paz de Dios que llena nuestra vida, con mayor razón las personas que no tienen a Cristo en su corazón, menos lo van a entender. Es una paz que solamente se puede experimentar, no se puede explicar, porque no se puede entender, pero se puede experimentar. Le voy a poner un ejemplo. Piense, por ejemplo, en un funeral. Cuando un ser querido muere y es una persona creyente en Cristo Jesús. En el cristiano hay tristeza, hay lloro, pero no hay desesperación. Hay una paz tremenda. Los cristianos cantan en los funerales,
Era algo que yo no podía entender cuando yo conocí a Cristo y fui por primera vez a un funeral, verlos cantando. No, deben de estar gritando, llorando de desesperación. Se murió un familiar, deben de estar llorando todos a grito abierto. No, estaban cantando. Y yo decía, estos están locos. No, no están locos. Lo que pasa es que ellos celebran la vida de la persona que acaba de partir a la presencia del Señor. Y saben que esa persona está disfrutando de todas las promesas que Dios le hizo cuando estaba en la tierra. Ahora las está disfrutando. Y el cristiano anhela también disfrutar todas esas bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos cuando estemos en su presencia. Pero esperamos pacientemente que llegue el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces sí, hay tristeza, por supuesto que hay tristeza, no somos de plástico, ni somos indiferentes. Hay tristeza, hay dolor, hay llanto, sí, pero no hay desesperación. Hay un gozo que no se puede describir, hay una paz que no se puede describir. Y lo mismo aplica cuando usted pierde el trabajo o cuando pierde sus posesiones, perdió su carro, perdió su casa, cosas por el estilo. Lo mismo aplica, hay dolor, sí, duele, hay tristeza, por supuesto que duele. Usted trabajó para eso y resulta que lo ha perdido, pero no hay desesperación, porque usted cree en un Dios que tiene poder. Usted cree en un Dios que restituye, que le puede dar hasta 7 veces lo que el diablo le quitó. Usted cree en un Dios proveedor. El no creyente no. El no creyente perdió las cosas y dice, ya no sirvo para nada. Todo mi trabajo se fue aquí. Ya esto no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. Error. El creyente no piensa así. Entonces el creyente puede alabar a Dios. Y Pablo nos está enseñando entonces que cuando usted deposita sus oraciones delante de Dios con ruego, lo haga también con acción de gracias. No sabe qué le va a responder Dios, pero sabe que lo que responda es porque Él sabe lo que está haciendo. Y usted da gracias por eso, por cualquiera que sea su respuesta. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, este jueves vamos a estar celebrando en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Es una fecha muy importante en este país, aunque no es una fecha religiosa, sino más bien es una fecha de carácter civil, de carácter histórico. Es una fecha que sí es muy importante para el pueblo cristiano porque nos recuerda a nosotros la importancia del agradecimiento para que no se pierda esa virtud entre el creyente. Es un agradecimiento en primer lugar a Dios por todas sus bendiciones, pero también para que aprendamos a ser agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor y que también hacen cosas en favor suyo y en favor mío. Desde que abren la puerta o desde que lo saludan o desde que le pasan la soda o la cuchara, todo ese tipo de cosas, aprender a decir gracias. Es bien importante. El agradecimiento es una manera en la que nosotros reconocemos. Por eso es importante, porque en el agradecimiento nosotros reconocemos que alguien está haciendo algo por nosotros, que somos importantes para alguien, que valemos para alguien. En primer lugar a Dios, pero también tenemos seres a nuestro alrededor a quienes nosotros le importamos. Vale la pena ser agradecidos con esas personas. Siempre va a haber un motivo para agradecerle a Dios, siempre. El problema es que cuando nos van las cosas mal, se nos olvidan que Dios hizo cosas buenas. Pero siempre habrá un motivo para agradecerle a Dios, aún cuando estamos pasando por esos tiempos de angustia. Y siempre va a haber un motivo para darle gracias a una persona. Siempre. Siempre. No deje de hacerlo. Hágalo. Hágalo cuantas veces sea necesario. La Biblia nos enseña en muchos pasajes, como en este que acabamos de ver,
que el agradecimiento no solamente es con palabras, lo cual es bueno agradecer con palabras, pero lo que aquí dice es con acción de gracias, lo cual es todavía mucho mejor. En otras palabras, ¿qué hace usted? ¿Cómo responde al agradecimiento, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por usted? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué haces para agradecerle a Dios? ¿Solamente es una frase? ¿O realmente haces algo para agradecerle a Dios? La Biblia nos llama a que nuestro agradecimiento sea con acciones. ¿Qué hace usted para agradecerle a Dios por todas sus bondades? Hablando como pastor de esta iglesia, yo quiero darle gracias a Dios. Quiero darle muchas gracias a Dios por el ministerio de Sublime Gracia, por el llamado que Él me ha hecho para pastorear esta hermosa congregación que no cambiaría por nada. Es un llamado que realmente yo no merezco, ni siquiera soy digno de él. Pero lo tomo con mucha seriedad, lo tomo con mucho respeto, con mucha responsabilidad, con mucha pasión, con mucho amor, tratando siempre de dar lo mejor de mí como pastor de esta iglesia. Y quiero dar gracias a Dios sin mencionar por nombre, porque no quiero que se me olvide alguno, que vaya a cometer el error de olvidar a alguno. Pero quiero dar gracias a Dios por todos los líderes que tiene Sublime Gracia, los líderes de ministerio que tiene Sublime Gracia. Y quiero dar gracias a Dios por todos los colaboradores en Sublime Gracia. Y usted los ve, nuestras maestras de escuela dominical, nuestros músicos del grupo de alabanza. Usted los ve recibiendo a la gente con una sonrisa, entregándole el boletín. Es gente que de esa manera muestran su agradecimiento a Dios sirviendo en la iglesia. Usted los ve, por ejemplo, no nada más los músicos, sino los muchachos que van y les ayudan para acomodar y desacomodar las cosas. Usted lo ve, por ejemplo, en las proyecciones que tenemos aquí, que requieren tiempo para hacerse. Usted los ve en los fotógrafos que documentan cada cosa que sucede en Sublime Gracia, que invierten su tiempo, que invierten su talento para la obra de Dios. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes. El valor de ese servicio es incalculable, pero entiendo también que es la forma en que agradecen a Dios por todas sus bondades. Y ojalá se sumen más personas, como por ejemplo los que terminando el servicio sacan la basura. Ayúdenles a sacar la basura también, no los dejen solos. Pero también quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que forman Sublime Gracia, porque ustedes son los que hacen que este ministerio tenga sentido. Gracias, como dice el boletín que tienen ustedes, gracias por ser parte de Sublime Gracia. Gracias por su asistencia, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por ese apoyo, ese aporte económico con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero sobre todo muchas gracias por haber confiado en este ministerio para el desarrollo de su fe, porque eso es lo que un ministerio hace. Esta iglesia y cualquier otra iglesia del Señor, ese es el objetivo: desarrollar la fe de los cristianos, enseñando palabra de Dios. Entonces, como pastor de la iglesia, todo esto que acabo de mencionar me hace comprometerme más con Dios y más con ustedes, porque esa es la forma en que yo le agradezco a Dios. ¿Cómo se va a reflejar eso? Bueno, se va a reflejar cuando estoy orando por cada uno de ustedes, como decía Gustavo, haciendo referencia al apóstol Pablo, orando por cada uno de ustedes. Para eso soy el pastor de la iglesia, para estar orando, para estar intercediendo por cada uno de ustedes. ¿Cómo más? Predicando palabra de Dios así como está,
sin quitarle para hacerla más suavecita y que le caiga bien a usted y venga la semana que entra. No, si le cayó la pedrada, agárrela, y si le tocó el saco, póngaselo y dele gracias a Dios porque le habló. No la desvíe. Cuando va la pedrada, no la desvíe, póngale el pecho a las balas, es para usted, palabra de Dios para usted. ¿Ya? Y hay personas que eso no les gusta y dicen, yo no vuelvo a ir porque ese pastor nomás se la pasa regañando. Bueno, pues yo predico palabra de Dios nomás. ¿Cómo más puedo agradecerle a Dios por tantas bondades? De no siendo fiel a Él, siendo fiel a su palabra, siendo fiel a la obra y estando con usted cuando usted me necesite. Y espero no fallarles en ninguna manera. Hoy el Señor nos ha enseñado a través del apóstol Pablo la importancia de ser agradecidos en nuestras oraciones y la importancia de confiar en Él sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Y siempre, 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 recuerde esto, siempre va a haber un motivo para alabar a Dios. Pablo dice, y para darle gracias a Dios, Pablo dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que ser agradecidos es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Un corazón agradecido es un corazón contento, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de gozo. Y entonces podemos cantar ese hermoso canto que dice, demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Feliz día de acción de gracias. Que el Señor les bendiga, vamos a alabar al Señor.